Buenas tardes. Bueno, finalizada el ciclo de conferencias sobre el desastre del 98, nos queda llegar a las conclusiones de estos debates. Y para ello contamos hoy con el almirante Treviño. El almirante Treviño es José María Treviño, es almirante en situación de retiro, especialista en submarinos y comunicaciones, realizó entre otros muchos los cursos de guerra naval y estados mayores conjuntos, estuvo destinado en muchos barcos, pues algo Temerario, el Poseidón, el Juan Sebastián Elcano, los submarinos Narciso, Monturiol, Cosme, García y Delfín. Y bueno, realmente su carrera militar, para no extendernos mucho, pues le llevó a ascender a almirante. Como vicealmirante también fue jefe del Estado Mayor Conjunto del Cuartel General Operacional de la OTAN en Lisboa. Ascendió, como digo, almirante en 2006, fue nombrado representante militar de España ante los comités militares de la OTAN y la Unión Europea. En 2009 pasó a ser asesor del jefe de Estado Mayor de la Armada, es un asiduo conferenciante suficientemente conocido y autor de numerosos artículos. En la actualidad es el director del área de cultura de la Liga Naval Española. Bienvenido, almirante. Vamos a empezar, si te parece, con una serie de preguntas que nos han hecho la gente que ha estado viendo estos debates. Muy bien, la primera de ellas sería, ¿formó parte de la preparación del desastre la pronta destitución de Baylor? Aquí hay que analizar primero la situación de España en el siglo XIX, que la podría calificar de auténtico desastre. Es decir, el siglo XIX lo empezamos con una guerra contra los ingleses, que finaliza en Trafalgar. A continuación nos invaden los franceses, con 6 años de guerra continua. De ahí pasamos a que muera el rey Fernando VII, en nombre heredera a su hija, la princesa Isabel, con lo cual nos regala 3 guerras carlistas. Después de 3 guerras carlistas se expulsa a la reina Isabel, viene la República, viene la Revolución Cantonal, en fin, un auténtico desastre. Y para culminar el ciclo, pues nos regala una bonita guerra con los Estados Unidos. Antes habíamos tenido la independencia de las sucesivas provincias de ultramar, que no colonias. Eso también, pues, una serie de combates y tal, hasta que por fin todas se desprenden de la corona española. Y quedaban únicamente Cuba, Filipinas, Puerto Rico y las Marianas. ¿Qué ocurre? Pues que Cuba era un manjar muy próximo, como quien dice, al alcance de la mano de Estados Unidos. Y entonces los ricos hacendados americanos pues habían comprado tierras allí, tenían plantaciones de azúcar, tabaco, etcétera, etcétera, y además financiaban a los mambises, que eran los rebeldes cubanos que querían la independencia de España. Claro, era una situación insostenible, habíamos tenido una guerra de 10 años, habíamos tenido una guerra chiquita de 4 años, ahora mismo, en el año 98 estaba la cosa bastante calmada, pero para animarlo, pues fue el Acorazado Maine a hacer una visita de buena voluntad, entre comillas, sin que nadie lo invitara, y mira por dónde este barco estalla en mitad de la bahía. Ya tenemos el desastre. Pero antes de esto, resultaba que quien había pacificado la isla prácticamente a un 70%, pues fue el general Baylor. ¿Quién era el general Baylor? Pues era el militar posiblemente de más prestigio de la última mitad del siglo XIX. Era un hombre que había combatido en Santo Domingo, porque tengo que decir que a Santo Domingo propuso unirse a la corona española después de la independencia. Combatió también las guerras carlistas, ganó la Arauda de San Fernando, es decir, estuvo en todas las guerras habidas y por haber. Pacificó Filipinas y después pues lo mandaron a Cuba para que pacificara aquello. El hombre no se anduvo con rodeos. Él recordaba, posiblemente habría estudiado porque era muy estudioso de todas las tácticas y estrategias militares, que los americanos en su guerra de secesión, general Sherman y otros, pues habían cogido la población civil para que no ayudara a los rebeldes y los había concentrado en las ciudades. Pues ni corto ni perezoso hizo lo mismo. Esa figura fue llamada reconcentrados y se utilizó posteriormente en diversas guerras, incluso en la Segunda Guerra Mundial, lo hicieron los alemanes. ¿En qué consistía? Pues cogían a todos los civiles que estaban auxiliando a los rebeldes, les daban comida, cobijo y tal, y entonces los encerraban en las ciudades, con lo cual los rebeldes se encontraban solos en el campo. Eso, unido a que España mantenía unos 200.000 efectivos en la isla, pues consiguieron que Baylor en año y pico pacificase toda la mitad oriental de la isla. Le faltaba la mitad occidental, pero he aquí que el presidente del Consejo de Ministros, Cánovas del Castillo, pues resulta que es asesinado por un anarquista italiano pagado por los rebeldes cubanos. ¿Quién le sucede? Pues era la época de mayor estabilidad del siglo XIX. Llegaron por el Pacto del Pardo
a que había dos partidos, el liberal y el conservador, que se repartían el poder. Una vez estaba el Partido Liberal, otro el conservador, y entonces se alternaba Cánovas y Sagasta. Cuando asesinan a Cánovas, este anarquista solillo que le dieron garrote vil 18 días después, pues sube al poder Sagasta. Y Sagasta tenía una visión totalmente distinta. Era más condescendiente, era masón, lo cual es importante porque no hay que olvidar que el país número uno de la masonería en el mundo era Estados Unidos. Entonces hay gente que habla de posibles contactos, posibles canales ocultos. No lo sabemos, porque lo que ocurrió después fue un auténtico desastre. Entonces este hombre quita al general Baylor, que estaba, ya digo, pacificando la isla, y manda al general Blanco. Era un general mucho más blando, que él venía con la historia de la autonomía. Pero ¿qué pasaba? Que la autonomía no la querían ni los cubanos ni los americanos. Los cubanos querían la independencia total y los americanos querían que se fuera a España. Entonces no iba a conseguir nada. En esto ocurre lo del Maine y pues ya la tenemos liada. ¿Qué pasó? Que Blanco no supo manejar la herencia que le dejó Baylor y veremos que después vino totalmente el desastre. ¿Por qué vino el desastre? Porque era ilógico que un ejército de 200.000 hombres al mando de Blanco sucumbiera ante el ejército de Estados Unidos, que en el año 98 se componía tan solo de 28.000 efectivos. Era un ejército diseñado para matar indios, así de claro, para coger los indios y exterminarlos, que fue lo que hicieron. Pero también hay que pensar que Estados Unidos tenía mucha más población que España, 3 o 4 veces. Entonces, allí tocaron el banderín de enganche y a la semana tenían 100.000 voluntarios. Esos 100.000 voluntarios serían los que irían más tarde a la isla para combatir a la fuerza del general Blanco. Insisto, lo de quitar a Baylor, que fue un motivo político exclusivamente, de Sagasta, que se cubrió de gloria. Curiosamente, después del desastre, Sagasta, que había sido 7 veces presidente del Consejo de Ministros, pierde la guerra y después lo vuelven a elegir presidente del Consejo de Ministros. Almirante, desde el punto de vista estratégico y táctico, ¿cómo calificarías la actuación de Montojo el 1 de mayo de 1898? Montojo, desde luego, tampoco era el hombre adecuado para estar en Filipinas. Era un hombre que se ahogaba en un vaso de agua. No era mayor. Vemos los cuadros suyos, las fotografías suyas, perdón, anciano, ¿no? Tenía 59 años. Tampoco es una edad para... Hoy día un tío de 59 años está jugando al tenis. Bueno, pues esto me lo mandaron para allá y cuando, curiosamente, el subsecretario de Marina norteamericano, Roosevelt, llama al escuadrón asiático de Estados Unidos, al almirante Dewey, comodoro en aquel entonces, le dice, prepárate para la guerra. Eso hay que pensar que es a partir del 15 de febrero y del hundimiento del Maine. Así pusieron las pilas. Entonces Dewey se puso a practicar, cogió sus barcos, los alistó, limpió fondos, hizo cantidad de ejercicios de artillería, un montón de cosas. Y para mí que Montojo no hizo absolutamente nada. Es decir, él tenía una salida muy fácil. La escuadra norteamericana tenía que entrar en la bahía de Manila. La bahía de Manila, yo estaba ahí, es una bahía muy cerrada, con una isla en medio que es Corregidor. Si se coloca una buena artillería en Corregidor, ahí no pasa nadie. No se hizo. Luego también era una bahía de poco fondo, es decir, susceptible de ser minada. Había minas, se hicieron más minas. O no se instalaron, o no funcionaron, o no supieron instalarlas. Tampoco sirvió. ¿Qué pasa? Que entonces entra Dewey con sus barcos y claro, entra de noche y se queda sorprendido, primero porque no tiene oposición del enemigo, segundo que sus barcos tampoco estallan ante las minas y se va hacia la bahía de Subic. La bahía de Subic es un entrante que está en la parte noroeste de la bahía de Manila. Es una bahía muy importante, está muy resguardada. ¿Cómo sería de buena esta bahía? Que cuando los americanos conquistan Manila y Filipinas, ¿dónde colocan su base naval? En Subic Bay. ¿Por qué? Porque era una bahía muy cerrada. Y si yo colocaba artillería en la boca de esa bahía, ahí no entraba nadie. Bueno, pues se intenta artillar la entrada de Subic Bay y se fracasa. Es más, se intenta llevar los barcos a Subic Bay y uno de ellos, el Castilla, que era el más viejo de los barcos, bueno, quiere decir que los barcos no eran ancianos. Los barcos tenían entre 4 y 8 o 9 años, es decir, no eran barcos viejos. Lo que pasa es que estaban muy mal mantenidos. También es cierto que posiblemente la ayuda que venía de la metrópoli fuese nula o casi nada, con lo cual este también tenía las manos atadas. El caso es que él decide, para mí, una toma de decisión nefasta, que es fondea a todos sus barcos. Un barco fondeado es un pato muerto, porque le quitamos el movimiento. Siempre se ha dicho que un carro de combate en un escenario de una batalla, si se queda sin artillería o se queda sin movimiento, está muerto. Pues un barco exactamente igual. Y los fondea en la ensenada de Bacoor al abrigo de Cavite. En Cavite tampoco se había preocupado de artillar
el arsenal naval que existía allí. Entonces, cuando entra Dewey, totalmente sorprendido, a las 5:45 de la mañana, ve que no hay oposición, ve que no le pegan cañonazos. Había otra posibilidad, que era haber fondeado los barcos al amparo de las baterías de Manila, que ahí había cañones de 240 milímetros. Tampoco se hace, parece ser que por oposición del general Augustín, que no quería que los piques de los cañones americanos cayeran en la ciudad. El caso es que en el peor sitio y la peor forma. Claro, llega Dewey, ve los barcos fondeados. Curiosamente, el que primero que abre fuego son los barcos españoles, y abren fuego a una distancia de 6.000 metros, donde el tiro era totalmente ineficaz. Dewey no contesta porque sabe que es perder pólvora. Y los españoles, dado que no tenían muchos disparos para practicar, ¿por cómo lo haces a mayor distancia del alcance eficaz? Y Dewey a 4.000 metros ya abre fuego, y entonces, claro, empieza a caer los cañonazos, ya que el calibre de los cañones de Dewey era superior a los cañones españoles, pero los cañones españoles había bastante, es decir, había 7 barcos de guerra. El buque insignia de Montojo era un crucero que tenía su defensa. En fin, podía haber hecho algo. Bueno, en ese momento toma la decisión Montojo de atacar él solo leva anclas y se va contra los americanos. ¿Qué pasa? Que a los 10 minutos es un coladero. Claro, no te puedes enfrentar a 4 o 5 barcos que te están dando cañonazos a ti solo, y entonces se incendia. Se incendia el Castilla, que tenía el casco de madera. Entonces este toma una decisión drástica. Iza su insignia en otro barco menor, yo le llamaría hoy día pues un destructor. Y llega allí y entonces manda a todos que hundan los barcos, y se va al arsenal de Cavite. Coge un vehículo y se va hacia la capital, Manila. Y cuando llega a Manila, el general le dice: ¿qué hace usted aquí? No, es que me han dado, para que no caiga en manos de los amigos, le he mandado a prender fuego y tal. Vaya inmediatamente y tal. Un desastre. O sea, tan desastre sería que de los 7 barcos españoles, luego 3 son recuperados por los americanos y están en servicio un montón de años, es decir, que no habían sufrido daños alguno. Además, Dewey, después de la primera pasada, alguien le dice que se ha quedado sin munición. Hace un recuento de munición, pasa media hora, y en esa media hora es cuando Montojo ordena incendiar todos los barcos. Señor mío, un desastre. Luego se comprueba que sí había munición. Además, Dewey, al contrario de lo que haría más tarde Cervera, navega con 2 buques de aprovisionamiento. Tiene 2 mercantes que van cargados de carbón y munición hasta los ojos. Entonces llega allí, ve que hay munición en los barcos, pero si hubiera faltado, hubiera hecho trasvaso de munición de los barcos a sus barcos de guerra y hubiera seguido el combate. No le hizo falta. Cuando va a dar la segunda pasada, ve que están todos los barcos españoles ardiendo. ¿Qué ha pasado aquí? Y esa es la historia. Es decir, bajo mi punto de vista fue nefasto. Claro, cuando llegó Montojo a España, se le hizo un consejo de guerra sumarísimo, se le condenó y se le expulsó de la Armada. Y esta es la historia. Entonces, posiblemente a 125 años después sea muy cómodo criticar esto de una mesa, pero uno lo analiza fríamente y dice: es que no encuentro nada bien hecho, absolutamente nada. Felizmente no hubo demasiados muertos, bueno, se llama demasiado a unos 200 bajas tuvo España, pero bueno, podría haber sido mucho más, y ahí se acabó. ¿Qué pasó? Que automáticamente Dewey se va contra Manila y dice al general: o rinde usted la plaza o la machaco a cañonazos. Y el general tampoco tenía muchas ganas de combatir y rindió la plaza. Es decir, en 15 días se perdieron las Filipinas. Y esta es la triste historia de Montojo, Filipinas y Cavite. Muy bien. Una vez que se declara la guerra, ¿qué hubiera ocurrido si Cervera, por ejemplo, hubiera bombardeado la costa norteamericana? Esta es una propuesta que se puso sobre el tapete, pero bajo mi punto de vista no hubiera sido acertado. En primer lugar, si ya tuvimos el ejemplo de Méndez Núñez en Valparaíso y Callao, bombardeó Valparaíso, le dio vergüenza porque Valparaíso no tenía defensas, y luego, para cubrir el expediente, contraviniendo las órdenes del gobierno, bombardeó Perú y casi se queda sin barcos. Él concretamente resultó herido y murió en consecuencia. Entonces yo no veo a los españoles, porque además en esa época la guerra era bastante caballeresca, podríamos decirlo así. Lo vemos luego entre los distintos prisioneros y tal, los tratan muy bien, y no hubiera sido bien visto por parte de ninguna opinión pública que hubiera llegado Cervera a bombardear Nueva York. Hay que decir que todas las ciudades norteamericanas del este de Estados Unidos no tenían ninguna protección, no tenían artillería de costa, entonces hubiera sido, claro, posiblemente luego en venganza, aparte de hundir los barcos Cervera, se hubiera ido la flota norteamericana a bombardear las Canarias, seguro, si no ocuparlas.
Es decir, que la decisión de no hacer ese tipo, se hubiera podido hacer una guerra al corso, hundir barcos enemigos, oye, para un mercante, bájese la dotación, lo hundo y aquí no pasa nada. Que es una guerra que practicaron los alemanes en las dos guerras mundiales porque estaban en inferioridad de condiciones y de fuerza frente a los Estados Unidos y a los aliados. Pero bueno, no era la mejor solución, desde luego. Bien, vamos con Cervera. Desde el punto de vista también estratégico y táctico, ¿cómo calificarías la actuación de Cervera desde su entrada en Santiago hasta la salida de la escuadra el 3 de julio de 1898? La entrada de Cervera en Santiago de Cuba fue un producto que no estaba inicialmente en la orden de operaciones. La orden de operaciones que le habían dado a Cervera desde Madrid era que se dirigiera a Puerto Rico. Pero luego la inteligencia y las informaciones que pasaban decían los americanos estaban bombardeando Puerto Rico. Entonces hace una diversión y se va por el sur, cuando los americanos lo esperaban por el norte, porque los americanos creían que iba a entrar en Cienfuegos, que era un puerto al norte de la isla. No entra por ahí, entra por el sur. Creo que hay otra pregunta relacionada con el aprovisionamiento, ¿no? El combustible. Bien, pues antes de llegar, si te parece, vemos los problemas que tuvo, porque casi no llega. Es decir, el ejemplo que he puesto antes de Dewey, que salía de Hong Kong perfectamente provisto de carbón, municiones y víveres, en Cervera no ocurre. Es decir, él sale de Cádiz y se dirige a Canarias, pero no entra en Canarias. Otro error, porque desde Cádiz hasta Canarias se consume carbón. Sale sin ningún carbonero, es decir, van solamente los barcos de guerra. Eso no lo hace nadie hoy día. Hemos visto que cualquier flota lo primero que hace es tener buques de aprovisionamiento. ¿Por qué? Porque los barcos en la mar no pueden estar eternamente. Se han inventado los buques de propulsión nuclear, los portaaviones, pero el portaaviones, aunque lleva propulsión infinita, no lleva municiones infinitas ni lleva comida infinita. Es decir, siempre hace falta un buque de aprovisionamiento. Bueno, a Montojo le prometen una serie de barcos que van a ir estacionados. No hay que fiarse esto. Entonces, ¿qué pasa? Que después de Canarias, donde no toca, va a la isla de San Vicente en el Cabo Verde. No ha llegado el mercante. Bueno, no había problema todavía porque no había estallado la guerra, porque estábamos usando el 18 de abril más o menos. La guerra empieza el 23. Y espera allí tranquilamente a que llegue un mercante y entonces este mercante le proporciona 2.000 toneladas. Hay que decir que el relleno completo de la flota eran 5.000 toneladas, es decir, ya no va a repeto. Entonces le prometen 2 barcos más que van a ir a Puerto Rico, pero por las circunstancias que he dicho, lo de Puerto Rico es inviable. ¿Por qué? Porque están actualmente los americanos bombardeando la isla. Entonces se dirige a Martinica, pero en Martinica se niegan a darle carbón y entonces se encuentra totalmente pillado. Se encuentra pillado porque tiene que arrastrarse prácticamente hacia la isla más próxima, que es Curazao, que es holandesa, pero ahí, como dicen que ya están en estado de guerra, no pueden estar más de 48 horas. Entonces, presionado quizás por los americanos, que están más cerca que los españoles, nada más que le dan 700 toneladas, porque dicen que el resto del carbón ha sido comprado por los americanos. Claro, ha sido comprado para que no se lo digan los españoles, porque había maldita la falta que le hacía cuando tenían todo el carbón del mundo en Florida. Entonces, él pretende entrar en Cuba por el sur. Y ya estamos con el tema de Santiago de Cuba. Inicialmente tenía que haber ido, lo lógico, a La Habana. ¿Por qué? Porque La Habana era una plaza fuerte, muy bien artillada, no estaba incomunicada, tenía muchísima dotación, tenía víveres y tenía de todo. Pero él llega, como vulgarmente se dice, barriendo carboneras, que cuando nos quedamos sin carbón se le echa a la caldera todo lo que puede. Y entró en Santiago de Cuba. ¿Qué hubiera sido lo correcto? Pues lo correcto hubiera sido, entro en Santiago de Cuba, le meto el carbón necesario para llegar a La Habana, que tampoco era mucho, y salgo escapado para allá. No lo hace. No lo hace y pese a que tiene 2 consejos de guerra allí, 2 consejos de comandantes en Santiago de Cuba, donde tanto Villamil como Bustamante, que eran respectivamente el jefe de la escuadrilla de destructores, torpedero diría yo, llamado destructor un poco optimista, y su jefe de Estado Mayor, Bustamante, pues le dicen que, uno le dice que hay que salir de noche y otro le dice que hay que ir zumbando para La Habana. No hace caso, entonces él, yo creo que se sentía muy seguro, pero claro, él se sentía seguro hasta que desembarcan los americanos en Guantánamo, en primer lugar. En segundo lugar, se tira 10 días porque los americanos dicen ¿dónde está Cervera? ¿Dónde está Cervera? Entonces de ahí sale el apelativo de la escuadra fantasma de Cervera, porque nadie sabía dónde estaba. Además habían cortado el cable. Curiosamente, cuando sale de Martinica, llegó
un mensaje del Estado Mayor de la Armada diciendo vuelva a España, pero no lo recibió nunca, ya había salido. Y como no tenía más comunicaciones, pues se quedó continuó navegando hacia la isla. Llega a la isla, se mete allí y a los 10 días lo descubre. Claro, 10 días tiene pues media docena de acorazados, el que menos, el doble que sus barcos, que repito, sus barcos eran barcos modernos. Los tres del Nervión, los 3 cruceros del Nervión, eran barcos que tenían 4 o 5 años. Ya quisiera el Armado ahora mismo tener barcos de 4 o 5 años, que yo creo que no tenemos, porque nuestras fragatas tienen casi 40 años, el submarino operativo tiene 40, es decir, eran barcos modernos. Más el Cristóbal Colón, que era tan moderno que no estaba ni acabado, porque su artillería principal no había sido instalada, entonces iba con la artillería secundaria. Él se queda ahí, pero claro, cuando lo descubre ya no puede salir. Ya no puede salir y opta por estar ahí tranquilito, pero recibía presiones. Él había recibido un mensaje del general Blanco, que era el gobernador, el capitán general gobernador de la isla, en fin, alabándole y tal, que con eso le va la moral de la isla. Porque hay que pensar que una isla, si no tiene libertad de navegación, no tiene libertad de recibir suministros. Y creía que Cervera se lo podría suministrar. Gran error. Yo a veces me pregunto, vamos a ver, hay una publicación británica que se llama James Fighting Ship, buques de combate de James es la editorial. Y esto existía desde antes de este conflicto. Es decir, que uno se compraba el James y veía perfectamente, porque para mí es la mejor fuente de información de inteligencia que hay sobre la guerra. Se sigue publicando hoy día, lo único es su precio, que es un libro carísimo, vale más de 1000 libras. Y ahí veía yo pues, perfectamente todo, o sea, lo que desplaza los barcos, la artillería que tiene, el blindaje. Claro, yo solo miro, posiblemente Cervera lo sabía, porque Cervera lo que le pasaba es que no tenía ninguna gana de que lo destrozase. Cervera no era cobarde, todo lo contrario. Luego veremos que la batalla él sale primero con su barco, su buque insignia, y lo masacran. Pero él sabía que iban al desastre. En la prensa española salen esos días unos titulares diciendo que la flota española es igual que la americana. ¿Por qué? Porque la americana desplaza 63.000 toneladas y la española 65.000. No, vamos a ver, la chatarra pesa, pero no navega. Lo hemos visto en el caso del Castilla, en Manila, que ese barco no navegaba porque se había estropeado la propulsión y por él Montoja amarró al resto de los barcos. Bueno, pues él se queda ahí y ¿qué hacemos? Porque Blanco le decía, tienes que salir, tienes que ir a La Habana, tienes que... En fin, nada, no hace absolutamente nada. Más consejo de comandantes y le dicen que salga de noche. Es más, había otra alternativa, que el capitán de navío Villamil, que era un hombre echado para adelante, de hecho muere en combate, igual que el capitán de navío Bustamante, que también muere en combate, pero combatiendo en tierra, dice, yo salgo con mis torpederos de noche, a ver si me llevo el corazón por delante. Posiblemente lo hubiera podido hacer, porque eran barquitos muy pequeños, de noche práctica, o sea, una noche sin luna, imposible de ver. Y con que 1 o 2 torpedos hubieran dado al blanco, hubiera sido un golpe de efecto. No los deja salir. Entonces, otra propuesta es que salga a la escuadra de noche, una noche sin luna y tal, poquito a poco, despacio, y a ver quién se puede salvar. La peor decisión fue salir el 3 de julio a las 9 de la mañana de 1 en 1, con práctico a bordo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasaba? Ayer otra vez, tiro al blanco. Salió un barco, lo hundía. Salió otro barco, lo hundía. ¿Qué pasó? Pues prácticamente en un par de horas todos los barcos estaban hundidos, sin tener oportunidad de combatir prácticamente. ¿Por qué? Porque la artillería de grueso calibre de los acorazados norteamericanos tenía mucho mayor alcance que la artillería de menor calibre de los barcos españoles. Entonces yo podía pegar cañonazos que si no me acercaba mucho, no acertaba. El tanto por ciento también de muertos fue una cosa espantosa, es decir, los españoles tuvieron 344 muertos y los americanos tuvieron 1. O sea que es una cosa... Es decir, uno piensa de cómo se puede hacer esto. Pues hay que ponerse. Yo me he leído un libro ahora que recopila todos los documentos de la Escuadra de Operaciones de las Antillas, se llama así. Y se ve la profunda confusión que existía, porque eran cartas que mandaba Cervera al Estado Mayor de la Armada, al ministro de Marina, y del ministro de Marina a Cervera. Y no hay un criterio clarísimo. Claro, este pobre hombre, a Cervera, me lo dejan solo tomando decisiones cuando el hombre estaba mangado. No tenía carbón, no tenía protección adecuada, puesto que sus barcos eran muy inferiores, recibía órdenes, haga esto, haga lo otro, oiga, sí, pero como decía aquel, ponga celo, sí, pero el celo no es combustible. Y nos vino el desastre. El resultado fue que nos hundieron pues 6 barcos de guerra al día, y menos mal que los 2000 y pico marinos pues solo murieron, entre comillas, solo 344. Una pregunta, ¿planificó el gobierno español que Cervera no pudiera encontrar carbón en su viaje a la Antilla? Había un plan
como he dicho antes, de proporcionarle. Pero claro, el plan no era decir, vete a este puerto y te mando unos carboneros. No, no. ¿Y si el puerto está tomado? ¿Y si los carboneros me lo han cogido el enemigo? Es decir, eso no lo hace nadie. Lo tiene que hacer, vete. Además, había un pretexto buenísimo, que era que el Vizcaya tenía los fondos muy sucios, mandados magníficamente por Capitán Eulate, pero no había tenido opción a limpiar los fondos. Y entonces, cuando la velocidad de tránsito normal de estos cruceros eran 12 nudos, el Vizcaya no llegaba a los 12 nudos, entonces atrasaba. Esto además hacía posible que vinieran los carboneros, porque los carboneros siempre andan menos que un buque de guerra. Es decir, no sé quién toma esas decisiones. Y además estábamos perfectamente impreparados para ir a la guerra. ¿Por qué? Porque teníamos dos acorazados, el Pelayo y el Carlos V, los dos estaban en reparación, el Vizcaya estaba sucio, las dotaciones estaban mal adiestradas. ¿Por qué? Porque había pocas municiones y no se habían adiestrado. Que eso pasa hoy día. Es decir, aquí cuando empezó la guerra de Rusia se dieron cuenta en las alturas de que teníamos munición para una semana. Ahora están las fábricas de municiones trabajando 24 horas, 365. Pero es que nos acostumbramos a vivir en paz. Nadie pensaba que los Estados Unidos se iban a atrever con España. ¿Por qué? Por lo que lo contaba antes. Estados Unidos no era una potencia militar, 28.000 soldados, y España sí era una potencia militar. Tristemente se vio que era un gigante con pies de barro. Entonces, lo único que consiguen es mandarle un barco a la isla de Cabo Verde, San Vicente, donde meten 2.000 toneladas, y ya a Martinica ya no llega el siguiente barco. Mandan 2 barcos más, pero los mandan para Puerto Rico. Tampoco llega. Cuando van a llegar a Curazao, ya no está tampoco en Curazao. Entonces este hombre tuvo que hacer todo el viaje de cruzar el Atlántico con un solo apresuramiento que se hizo en la isla de Cabo Verde, muy cerca. Se podía haber hecho otro apresuramiento en Canarias, haber llenado todo, pero yo no sé por qué no entraron en Canarias, porque para algo, Juan Sebastián Elcano, cuando va a América, siempre hace parada de fonda en Canarias, para hacer combustible, para hacer víveres, para todo y tal. Se puede haber hecho. No lo entiendo. En ese momento no estábamos en guerra, tampoco había demasiada prisa para llegar a América, porque ¿para qué? Vamos a volver otra vez a Santiago. ¿Cervera pudo haberse negado a salir con su flota? Creo que cuando uno está al mando de una flota, asume todas las responsabilidades. Entonces, el capitán general Blanco me aprieta mucho de decirle, mi general, saldré cuando las condiciones sean favorables. Y no le puede pasar nada. Lo que no es decir, si yo me llevo la mano al botón, salgo y me en todos los barcos, coño. Es decir, me pagan por tomar decisiones. Yo lo he dicho siempre, cuando llegas al almirante, no estás para hacer papeles, estás para tomar decisiones. Puedes acertar o te puedes equivocar. Si aciertas, para arriba, y si te equivocas, pues consejo de guerra y a la calle. Pero eso es la única potestad que tienen los almirantes cuando mandan una flota. Es decir, yo tomo mis decisiones. Siempre lo hemos dicho en España, yo me acuerdo de la flotilla de submarinos. Cuando un submarino tenía un problema, el jefe de flotilla decía, y yo soy el jefe de flotilla, vamos a dejar el comandante, explica lo que le ha pasado. Y desde la mar no largábamos ningún mensaje. Llevaba el comandante y a lo mejor explicaba una situación que desconocíamos. Yo estoy convencido que la colección de informes y escritos que hizo Cervera le salvó la cabeza porque astutamente o sabiamente le dio un notario diciéndole guárdeme todo esto y que se vea lo que yo vengo diciendo, que voy anunciando esto, esto y esto. Y entonces cuando hubo el Consejo de Guerra pues fue absuelto. No fue lo mismo con Montojo, que lo condenaron. Pero en fin, me gustaría leer un poco quizás el discurso que dijo Cervera antes de salir para el combate Santiago de Cuba. Claro, yo veo este discurso y yo me echo a llorar. Es decir, dotaciones de mi escuadra. Ha llegado el momento solemne de lanzarse a la pelea. Bien. Así que nos lo exige el sagrado nombre de España y el honor de su bandera gloriosa. Muy bien. He querido que asistáis conmigo a esta cita con el enemigo, luciendo el uniforme de gala. No lo entiendo mucho porque estoy vestido de gala para manejar un cañón. Es un pequeño incómodo, bastante. Sé que os extraña esta orden, pero es impropio en combate, porque es la ropa que vestimos los marinos de España en las grandes solemnidades. Y no creo que haya un momento más solemne en la vida de un soldado. A mí este parafrito, pero bueno. El enemigo codicia nuestros viejos y gloriosos cascos. No eran viejos. Gloriosos no lo sé, porque todavía no habían hecho ninguna batalla, pero luego viejos no eran porque tenían 4 años. Para ello ha enviado contra nosotros todo el poderío de su joven escuadra. Cierto, aunque en ese momento tuvo la suerte de que había un acorazado, precisamente el almirante Sampson, que era el que mandaba la escuadra, se había ido a Guantánamo a entrevistarse con el general Shafter
y había otro barco más que había ido a Florida a reposicionarse, porque cada semana tenía que ir un barco para allá. Pero solo la astilla de nuestras naves podrá tomar. Coño, no, los barcos eran de acero, o sea, pocas astillas había aquí, no sé qué eligió esto. Y solo podrá arrebatar nuestras armas cuando cadáveres ya flotemos sobre estas aguas que han sido y son de España. Sí, el ánimo era total. Yo leo esto y digo, Dios mío, ¿dónde vamos con esto? Es decir, yo lo comparo y lo digo siempre, cuando la batalla de Trafalgar, la flota británica iba en inferioridad de condiciones contra la española teóricamente, porque tenían menos buques, eran 32 contra 28, quiero recordar. Y Nelson lanza un mensaje lacónico, que es lo que realmente confío o espero que todos cumplan con su deber. Punto. Llegó y barrió. ¿Por qué? Porque su gente ya capeando temporales meses, habían pegado más cañonazos que nadie. En esa época era la época nefasta de Fernando VII y Carlos IV, donde nuestros barcos se hundían a los arsenales y hubo que reclutar a maleantes y gente de mal vivir para cubrir la dotación. Es decir, es que hay que estudiar todo. Y en este caso, pues yo creo que se podía haber hecho bastante, porque los 4 cruceros eran magníficos, no sé qué otra cosa. Claro, yo, si me encuentro un tío de 2 metros en boxeo, no pelea un peso pesado con un peso mosca, tienes que saber con quién te peleas. Había también una doctrina nefasta, que aquí yo le echo la culpa a un almirante que fue ministro de Marina 6 veces. Este almirante, que además fue el que se cargó el proyecto de Peral, que hay que decir que el almirante Dewey más tarde intentó defender a Montojo diciendo, hombre, que este tenía peores barcos y tal. Bueno, le salvó la vida porque a lo mejor podía ser contra la muerte. Pero el almirante Beranger era seguidor de la Jeanne École francesa. ¿Qué es la Jeanne École? Pues es una nueva doctrina que decía que eran mejor barcos pequeñitos y rápidos que pesados acorazados. Sí, pero manda un barco pequeñito y rápido contra un acorazado y verás lo que te pasa. Entonces Beranger se cargó la construcción de acorazados en España, entonces propugnó la construcción de estos 4 cruceros. Insisto, Beranger fue 6 veces ministro de Marina, y cuando se cargó el proyecto de Peral, Dewey dijo, si España hubiera tenido un solo submarino en Manila y un solo submarino en Santiago de Cuba, el resultado hubiera sido muy distinto. Tal era el pánico y el pavor que provocaba este artefacto, esta arma nueva, contra el buque de superficie. De hecho, lo vimos en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, el 22 de septiembre de 1914, el U-9 de 400 toneladas hunde 3 cruceros acorazados con 36.000 toneladas y mueren 3.000 personas. Y Churchill dijo, en menos de una hora nos ha causado este barquito con 30 hombres de dotación más baja que tuvo Nelson en todas sus campañas. Y eso fue otro acierto de este Beranger. En fin, hay que aprender de esto y ver la importancia que tiene tomar la decisión adecuada en el momento. Una última pregunta, almirante. Tras el desastre en Cavite, ¿puede considerarse el envío de la escuadra de cámara a aguas filipinas como un brindis al sol por parte del gobierno? Felizmente no llegó. Si llegamos a mandar la escuadra de cámara, hubiéramos perdido todos los barcos de la escuadra de cámara. ¿Por qué? Porque hay que ser consciente. Es decir, si yo no me puedo pelear con un gigante, cuanto más estopa le dé, más va a arder. Entonces, felizmente se quedó ahí. Y bueno, mandábamos igual una escuadra que no estaba instruida, no estaba conjuntada, no había pegado cañonazos, y posiblemente frente a Dewey podía haber hecho algo, pero es que la flota norteamericana por el canal de Panamá podía pasar sus barcos, los mismos acorazados que hundieron al mes siguiente estaban metidos en Manila. Es decir, es como un poco lo del torpedero Terror. El torpedero Terror iba con Villamil junto con el Furor y Plutón, y felizmente para él se estropeó en Martinica. Entonces dijeron, vaya a Puerto Rico, y se salvó. ¿Qué hubiera ganado estando en la batalla? Absolutamente nada, lo hubiera hundido. Entonces, ya digo, felizmente los ingleses, siempre ayudando, como que dice, pusieron todas las trabas para que pasaran por allí, y cuando iban a pasar ya había perdido la guerra por la derrota de Cervera, que fue un matazo increíble. Muy bien, pues muchísimas gracias, almirante. Nada, tío Juan, espero que haya quedado bien claro lo que fue. Yo creo que sí. El desastre, entre comillas. Muchas gracias.